Aime, consultor político de muchos años, en la cumbre, 15 años de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, con su charla Argentina 2001-2025, buscando culpables del FMI a la casta. ¿Cuál fue el centro, el concepto de lo que quisiste traer, Hugo, en esta charla? Mira, básicamente tratar de entender cuál es el proceso que viene de la Argentina, de la crisis del 2001 a hoy, y con la idea de tratar de comprender por qué se llegó a Milei, ¿no? Digamos, sin hacer una adjetivación ni positiva ni negativa, sino entender que la sociedad argentina viene con una serie de demandas insatisfechas por distintos gobiernos y que llegó un momento de crisis, así como tuvo la crisis del 2001 y que en ese momento la población le echaba la culpa a los políticos, igual que ahora, de la crisis. También hablaban de la corrupción política, igual que ahora. Pero también le echaban la culpa fuertemente al Fondo Monetario Internacional, que todavía la gente en este momento no le está echando la culpa, pero la volvemos a tener presente al Fondo Monetario. Y hay que acordarse que en 2001 la crisis se produce porque el Fondo Monetario no le termina de dar un dinero a De la Rúa, ¿no es cierto? Y el tercer elemento al que la gente le echaba la culpa era el mundo empresario, ¿no? La idea del egoísmo de los empresarios, que no pagan impuestos, que solo se preocupan por ellos mismos. Entonces teníamos tres culpables en ese momento, en el 2001, y una muy fuerte demanda de restitución, digamos, de lo que es el propio ser argentino, la demanda de los argentinos, que es el imaginario que Argentina es un país rico en recursos naturales y en recursos humanos. O sea, Argentina es un país de clase media. ¿Por qué Argentina? Digamos, desde el comienzo se llamó Argentina, ¿por qué? Por Argentia, le decía que había plata de su nombre, y tenés la inclusión de la clase media de finales de siglo, ¿no? Entonces ahí tenés la explosión del irigoyenismo, la idea de mi hijo el doctor, una situación que persiste en la sociedad argentina como idea. Desde el 2001 vos que tenías una Argentina que se había empobrecido, una idea que los políticos se la llevaban, una sociedad que después del 1 a 1, digamos, empezó a sufrir ajustes económicos con la crisis a partir del 97, más o menos 98, y decía que alguien venga y nos salve, se ocupe y nos restituya la riqueza. Eso también pasaba en América Latina, y entonces ahí tenías los Lula, los Evo, los Correa, los Kirchner. O sea, no es un proceso solo de Argentina. Y bueno, lo que pasa es que entonces yo lo que hice fue tratar de ver, no qué es lo que hicieron bien los gobiernos, porque si no tenía que explicar, bueno, Kirchner hizo esto bien, esto mal, no me interesó eso, sino entender cómo fueron creciendo las demandas, lo que terminaron los gobiernos dejando demandas insatisfechas. Entonces ya en 2010, en el primer gobierno de Cristina, tenías una serie de demandas que eran el problema del trabajo en negro, o sea, la gente demandaba trabajo digno y trabajo blanco, el tema de la inseguridad, que era un tema que preocupaba, y el tema de la inflación. Termina Cristina en 2015 y tenés esos tres problemas sin resolver, se le sumás el cepo, los problemas con las importaciones, le sumás la grieta, le sumás más inseguridad, le sumás que el Estado no da buenos servicios de salud, no da buenos servicios de educación, y entonces tenías una Argentina que entraba en un proceso de elección de 2015, donde había tres segmentos, básicamente, ¿no? El que decía, continuemos con lo de Cristina, pero optimicémoslo. Un segundo segmento que decía, cambiemos, pero recuperemos lo bueno que hizo Cristina. Entonces ahí tenés Scioli, tenés Massa, y otro decía, che, cambiemos, porque esto es un desastre, vamos a un estado mínimo y a fortalecer la actividad privada. Eso es Macri. Sabemos cómo terminó el gobierno de Macri, y bueno, pero la demanda sigue siendo la misma. O sea, sigue siendo, dame trabajo, resolveme termina con la inflación, termina con la pobreza.
Claro. Y bueno, y aparece Milei que dice, che, terminemos con todo esto. Vamos a hacer otra cosa porque todos estos fracasaron, digamos. Yo creo que Milei también es parte de un proceso que no es solo nuestro, ¿no? Porque aparece Trump, aparece Bolsonaro, dice terminemos con el wokismo, terminemos con... Algunos europeos también. Claro, sí, Orbán, etc. Entonces, terminemos con esto de los derechos de pequeñas minorías que están impidiendo el progreso del conjunto. Ahora, del trasfondo de todo esto, yo qué digo. La Argentina tiene una demanda de ser un país de clase media. Hoy haces cualquier encuesta y preguntas, ¿Argentina a dónde va con este plan económico? Y tenés un 60% que dice, vamos a Latinoamérica, vamos a ser un país pobre con muy poca clase media, y un 35% más o menos que te dice, no, vamos a progresar y ser un país de clase media. Y cuando le preguntás a la gente cómo se considera hoy, y la gente, el 70% te dice, yo soy pobre, o soy clase media baja, o soy directamente pobre. ¿Y usted qué quiere decir? Y el 72% te dice, quiero ser de clase media. Entonces, por eso la pregunta que yo hago es cómo resuelve el gobierno actual esto, ¿no? Porque la gente pasó en el 2001, decir que el esfuerzo lo haga otro, yo no lo hago más, ahora a decir una parte de la sociedad, yo me banco el esfuerzo. Sí, me banco el esfuerzo si puedo recuperar la riqueza. Entonces, en el fondo hay una demanda también hacia Milei de dame el país de la clase media, devolverme el país rico. ¿Cuándo me lo vas a devolver? Y me parece que es el próximo desafío que tiene el gobierno. Esa fue más o menos mi presentación. De eso hablé, digamos. Te quiero llevar, Hugo, a algunas problemáticas que en Noticias D nosotros estamos analizando permanentemente y ponemos el ojo, y que acá fueron apareciendo en las charlas con los distintos consultores, que es la posibilidad hoy de segmentar los mensajes, de audiencias segmentadas y hoy herramientas tecnológicas que te permiten decir a estas audiencias les cuento esto, a estas audiencias les cuento lo otro. Nosotros trabajamos con contenidos hiperlocales. ¿Qué mirada tenés vos respecto a estas posibilidades, lo que se puede lograr y bueno, el escenario en el que estamos? Es que no tenés más alternativa que segmentar, ¿no? Porque yo digo, la Argentina, te lo pongo en parte de las cosas que hago en mi profesión, las encuestas. Cuando vos hacías una encuesta en el 2000, en el 90 y... Sí, en los 90, digamos. Era fácil hacer encuestas, porque vos tenías una estructura social que era más o menos, ya sabía, estaba la clase media, estaban los trabajadores. Claro, y hoy tenés una cosa que está totalmente heterogénea, donde tenés el 50% de los que trabajan en blanco, los otros trabajan en negro, los otros son independientes. Entonces, y hay demandas distintas, ¿no? Está el que está sindicalizado, que obviamente se siente o no, pero quiere que haya un sindicato que defienda sus cosas. Y después tenés los chicos de Rappi que te dicen, no, flaco, a mí con el Estado, no, yo hago la mía, laburo cuando quiero. Entonces, soy mi propio jefe. Claro, pero todos van a tener un problema, que es lo que te pasa hoy, que te dicen, yo no llego a fin de mes. Hoy tenés un 50 y pico % de la población que te dice que no llega a fin de mes. 53%. Yo tengo solo un 35% que dice que llega a fin de mes. El resto te dice, llego, pero tuve que cambiar mis hábitos de compra, ¿no? O me tuve que endeudar. Entonces, están homogeneizados en la miseria, pero las perspectivas son diferentes. Entonces, obviamente, vos tenés que segmentar el mensaje, porque no le puedes decir a un sindicalizado lo mismo que al pibe de Rappi. No, es eso. Y después hay otra problemática que también ponemos el foco, que es qué es lo que pasa con los desiertos mediáticos. Es decir, aquellas poblaciones con menos medios y que las noticias les llegan mediadas, incluso por nacionales. Digo, tenemos un pueblo del interior de Chaco, Santa Fe, de Corrientes, de lo que sea, preocupados por la seguridad. Vamos a las cifras de seguridad de esa ciudad y son bajísimos. Y la gente, ¿por qué está aterrorizada? Por la tele, porque lo que llega por... Bueno, ¿cómo observás esto en el ecosistema mediático y político, en donde, bueno, claramente hay una cuestión que no se termina de resolver, a pesar, diría yo, opinión personal, de las redes sociales y el impacto que tienen también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que vos tenés, en la medida que hay redes sociales, primero la gente prácticamente, diario no lee. Programa político casi no ve, solo los que tenemos que ver con la política vemos, ¿no? Tienen 5 puntos de rating de todos los canales.
Entonces, el nivel de información que tiene la gente es fragmentada y segmentada. Y bueno, entonces hay mucha falta de información, ¿no? Información incluso chequeada, porque digo, si hay algo que tenían los medios, después podemos discutir, es otra discusión la de los medios y cómo se da la información en las líneas editoriales, pero era información de alguna manera fundamentada o legitimada, o con la firma de un periodista o un medio. Distinto es un mensaje de WhatsApp, un tweet. Bueno, es que es así. La gente se informa por ahí, ¿no? O sea, los chicos se informan por los canales de YouTube, los streaming, la gente y por las redes. Claro, entonces, bueno, es un tema, ¿no? En las poblaciones pequeñas es más simple porque el tipo de relación es más primarizada. Entonces vos podés contar una historia, pero la gente es más fácil darse cuenta si algo es cierto o no es cierto. En una gran urbe es mucho más complicado, ¿entendés? Porque las relaciones están todas intermediadas. Entonces, si vos me decís a mí que hay un incendio a 2 cuadras, yo qué sé, o a 20 cuadras, y puede ser que se esté cayendo, esté pasando algo, yo estoy acá sentado, me lo contás porque no te voy a creer, hasta que yo, no sé, voy y me fijo si pasó, ¿no? Obviamente es un tema, es un problema para las campañas políticas, es un problema para los gobiernos, el tema de cómo manejar la información, ¿no? Eso es así.